nuestra vida, yo soy un convencido que lo mejor está por venir, está delante nuestro, pero ¿cuál es la medida de éxito para un cristiano, para un hijo de Dios, para alguien que quiere vivir su vida tratando de ser una vida íntegra y que traiga honor a Dios y que pueda bendecir a otros? Y por supuesto ser felices, porque al fin y al cabo todos queremos ser felices. La medida de éxito para nosotros no es la misma que para otros. Para nosotros la medida de éxito es convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. El rey David, del quien vamos a hablar hoy, el rey más importante de Israel y de la historia de Israel, dice en el Salmo 57, clamo al Dios Altísimo, al Dios que cumple su propósito para mí. En el Salmo 138 ya él lo afirma, ya no es solo una oración, sino es una declaración de fe. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es decir, que Dios hace las cosas con un propósito, con un significado. El problema es que los medios que usamos es lo que termina siendo en lo que nos convertimos. Y es tan importante el fin como los medios. Primera Samuel 24. David, que es perseguido por este hombre, porque cuando hay un propósito de Dios y cuando uno camina en integridad, suele haber oposición. A veces creemos que la oposición es que Dios nos dejó, que Dios se olvidó de nosotros, y a veces la oposición es justamente la confirmación de que Dios está tan distintivamente con nosotros que genera rechazo. Entonces él está siendo perseguido y se presenta esta oportunidad. Yo quiero ver tres cosas de cómo caminar en el propósito de Dios, porque David llegó a ser rey y fue el rey más importante de Israel. Reinó como 30 años y hasta el día de hoy no hay rey en Israel como David. Al punto que el Señor Jesús, descendiente de David, no se le dice el hijo de Salomón, hay un título sobre Jesús que es el hijo de David. Mi siervo. Dios llegó a decir de David que era un varón conforme a mi corazón, dice Dios. Con todos los defectos que tenía, porque la Biblia te los muestra como son, no te los muestra como la historia, así perfectos, ¿no? Primer forma de caminar, yo no te puedo decir cuáles son los propósitos que Dios tenga para tu vida, pero sí cómo caminar hacia esos propósitos, cómo transitar esta vida. Primero, sirviendo en lo que se me ha asignado. A lo largo de su vida, David siempre hizo lo que se le había asignado. Y siempre lo hizo con la misma responsabilidad, con la misma fidelidad y con la misma pasión. Fidelidad y pasión. Cuando cuidaba las ovejas, cuidaba con las ovejas. Cuando le dijeron tenés que llevarle comida a tus hermanos, dejó las ovejas cuidadas, fue al frente de batalla a llevar las comidas. Cuando tenía que tocar para Saúl, tocaba para Saúl. Siempre hizo lo que tenía que hacer y siempre estaba en el lugar correcto. Quiero decirte esto, nunca busques una posición, porque lo que importa no es la posición, importa que cumplas lo que se te ha asignado, el propósito que Dios tiene para vos en tu vida. En ese momento, si vos estás en el lugar correcto, cuando Dios quiera llevarte a otro lado, sabe dónde encontrarte. El problema es que confundimos posición con propósito. David nunca buscó una posición, no buscó ser rey, no mandó currículum, no hizo una prueba para ver si podía ser candidato a rey. No se candidateó, no hizo lobby, no anduvo serruchando pisos o alguna de esas cosas. Nunca dice la Biblia que él quiso ser rey. Dios lo eligió para que fuera rey. Cuando vos haces lo que te tenés que hacer, en el momento que Dios quiera, Dios te va a poner en el lugar que Él tenga para vos. Pero déjame decirte algo, lo peor que puede pasarte es que estés en un lugar donde Dios no te puso. Dios tomó a David de detrás de las ovejas, no porque David buscó la posición, sino porque cumplió su responsabilidad y sirvió a su propósito. Así que lo primero es sirviendo en lo que se te ha asignado. Segundo, creyendo las promesas de Dios. David creyó lo que Dios le había dicho. Pero las promesas y la palabra de Dios hay que tomarla completa. Muchas veces tomamos las promesas de Dios parciales. Pero nosotros somos hacedores de la palabra, no editores de la palabra. Oh, me gusta esto lo saco. Tomamos pedacitos de las promesas. Tomamos lo que nos gusta de las promesas. Busquen primero, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero la promesa es contingente al proceso. Yo no puedo sacar el proceso y declarar la promesa. Es decir, no me preocupo por las añadiduras, Dios va a darme todo. Sí, cuando estás en el proceso de buscar a Dios y su justicia. ¿Me explico?
Es decir, no podemos editar partes de la Biblia y tomar las promesas que nos gustan, porque normalmente, no siempre, pero normalmente hay promesas incondicionales de Dios, pero la mayoría de las promesas están sujetas a condiciones. Si hicieres esto, y si no hicieres esto, y si cumplieres, o sea, siempre hay no siempre, pero muchas veces hay un contexto y un condicionamiento y algo que cumplir. Pero David no era un hombre que tomara atajos. Esto es un atajo, matalo acá. No era un hombre que anduviera cortando túnicas. No era un hombre que salteara etapas. No era un hombre que hiciera las cosas a su manera, sino que él quería ser un rey conforme al corazón de Dios. Y David tiene que probarse a sí mismo, porque ahí es donde se prueba qué hay en tu corazón, si vas a creer realmente las promesas de Dios o si vas a tomar las cosas a tu manera. ¿Viste? Cuando las cosas no salen como vos esperás, bueno, yo ya oré, Dios no contesta, entonces vamos a hacer, y hay sobre llovido mojado. Y querés arreglar algo y así, peor. Y que con la misma espada con la que cumplió el propósito de Dios, ahora es tentado a hacer su voluntad, a tomar un atajo, a cortar camino y a matarlo a Saúl. Y al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo? Si Saúl lo está persiguiendo a él, si Saúl lo quiere matar, si Saúl va a destruir la nación, si Dios le dijo que iba a ser rey. Pero dice la Biblia en el versículo 5 que cuando él cortó el manto se sintió mal. Le remordió en el corazón. Dice el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Él es el ungido de Jehová, contra el ungido de Jehová, perdón, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Le pesó en el corazón, le remordió la conciencia. ¿Por qué sentirse mal por matar al que te está intentando matar? ¿Por qué sentirte mal por vengarte de alguien que quiere hacerte mal y que además no solo a vos, porque Saúl va a llevar a la destrucción a toda la nación? Así que es más importante a dónde vas que de dónde venís. Pero más importante que a dónde vas, porque Dios te puede levantar, te puede transformar y te puede usar para tu gloria, para su gloria, no importa de dónde te hayas sacado, aunque sea de un corral maloliente. Dios dice la Biblia que usa lo necio y lo vil y lo que no es. Así que nada en tu origen impide que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y no importa cómo empezó, importa cómo va a terminar. Pero más importante que cómo empieza y cómo termina es cómo va el camino. Más importante aún que a dónde llegues es cómo vas a llegar. Porque lo que hagas para llegar es en lo que te vas a convertir. Primer punto, entonces, sirviendo en lo que tengo, en lo que se me ha asignado. Número 2, creyendo la palabra completa a Dios. Tercero, honrando el proceso. Para que Dios honre la promesa, yo tengo que honrar el proceso. No es de cualquier manera que se llega. David está en el medio entre el lugar de donde vino y el lugar a donde va. Y ahí es donde tiene que ver qué es lo que va a hacer. No voy a perder mi integridad ni mis valores, aunque el fin sea bueno. Porque yo me voy a convertir en lo que haga. Y cómo lo logre va a determinar si después lo puedo sostener. ¿Cuánta gente conocemos que para lograr el éxito se perdió los mejores años y el tiempo y la relación con sus hijos? Entonces no solamente quiero lo de Dios, sino en el tiempo de Dios y de la forma que Dios. Porque si para hacer algo que supuestamente es bueno o es de Dios, yo voy a usar los procesos, los métodos que no son de Dios, eso va a ser no solo inútil, sino que me va a hacer infeliz. Y estéril, por supuesto. Si para tener éxito voy a sacrificar mis principios, mis valores, mi integridad, de que después voy a llegar a ser rey, pero no voy a ser un rey íntegro. Por eso él pudo reinar 30 años. Y Dios dijo que era el rey más importante, conforme a su corazón. Entonces él le dice a sus hombres, y ellos aprendieron porque eran los endeudados, los afligidos, pero terminaron siendo los valientes de David. Él le dice, yo no tomo atajos. ¿Qué estoy haciendo si yo no ando cortando mantos? Si Dios tiene para mí la túnica completa, ¿por qué me voy a quedar con un pedacito? Dios me libre de hacer tal cosa. No es lo que soy,
no es como yo hago las cosas, no es en lo que me quiero convertir. No me voy a convertir en alguien que no soy para perseguir lo que quiero. Esto es esencial. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estoy llamado a ser un rey, pero no de esta manera. No llegué acá cortando camino, no llegué acá tomando atajos, no llegué acá mintiendo, no llegué acá manipulando, no llegué acá forzando. Empecé de abajo, de pastor de ovejas, y voy a llegar alto, pero no lo voy a hacer ignorando mis principios, ni mis valores, ni sacrificando la verdad. Aunque el objetivo sea bueno. Si yo lo hago a mi manera, soy responsable del resultado. Si yo obedezco a Dios, Dios se ocupa de los resultados. Y el problema no es lo que querés. El problema es cómo lo vas a obtener. No importa cómo empezaste, no importa dónde te encuentres, importa cómo vas a caminar. Nosotros no cortamos túnicas. No tomamos atajos, no nos importa solo llegar, sino que nos importa cómo vamos a llegar. Porque cómo logre lo que quiero lograr va a determinar en lo que me voy a convertir. Por eso él dice, clamo al Dios Altísimo. Él cumplirá su propósito en mí. Yo quiero lo que Dios tenga para mí, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Yo no voy a forzar, no voy a manipular. La pregunta es, ¿voy a confiar en Dios? ¿Voy a obedecer? ¿A servir en lo que se me asigna? ¿Dejándole a Él los resultados? ¿Voy a dejar que Él decida cuándo son las cosas en los tiempos y que Él me dé lo que Él tenga para mí en el momento? Por supuesto, eso no significa una pasividad. Voy a hacer lo que tengo que hacer, justamente de eso hablamos. Todos, no digo que todos planeamos y soñamos. El tema es los medios que usamos. En una situación donde él podía autoconvencerse, y si es de Dios, él tuvo la lucidez, la sensibilidad espiritual para decir, a mí Dios no me dijo que haga esto. Entonces no forcemos ni hagamos interpretaciones para hacer que Dios haga lo que yo quiero. Porque no te va a servir. Ahora, cuando caminamos en integridad honrando el proceso, Dios honra la promesa. Y cuando estés en el lugar que Dios quiera que estés, vas a estar listo para eso.